Hola, soy Jorge Ventura y estoy alegre de estar aquí en un pronóstico reservado. Hola, soy Ronnie Varela y estoy eufórico de estar en Pronóstico Reservado. Vaya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias a Dios. Excelente. Qué bueno. Me alegra tenerlos aquí. No, muchas gracias por habernos invitado. Es un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Perfecto. Hoy tenemos tripleta en este podcast, en este episodio del podcast. Tenemos al doctor Jorge Ventura, Placer. tenemos al doctor Ronnie Varela Mucho gusto. y tenemos al doctor Isaac Acosta también, que está con nosotros hoy. Bueno, bienvenidos a Pronóstico Reservado. Creo de que ya era tiempo de que vinieras aquí, ¿verdad, Ventura? Ya desde hace días te estaba haciendo la invitación. Sí, la verdad es que estoy contento de estar aquí. Gracias a Dios hoy se pudo dar la oportunidad. Por cuestiones de agenda y cosas por el estilo no había podido estar aquí, pero hoy estamos para darle con todo. Qué bueno, me alegra. Igual, Ronnie, súper bienvenido de estar aquí. Cuéntanos, Ronnie, tú actualmente estás laborando en el Hospital Mario Catarino Rivas, ¿verdad? Sí, así es. ¿En qué sala estás? Soy médico general de la emergencia de cirugía en el Hospital Mario Catarino Rivas. Ok, ¿y estás en la tanda de la mañana, de la tarde? No, yo estoy en roles de guardia. Ah, en guardia. Ok. Guardia nocturna. Ok, entonces tú eres el que nos va a traer varias pasadas de emergencia, historias de Catarino hoy. Sí. Qué bueno. Varias. Qué bueno, me alegra eso. ¿Y tú, Ventura, actualmente? Pues actualmente estoy trabajando en el Mario Rivas, al igual que Ronnie, somos compañeros ahí de guardia. Mismo tipo trabajo en el Hospital del Valle y un poco en el Seguro Social. Pues con Ventura, Ronnie, pues, somos aleros desde el primer año de medicina, nos conocemos y tenemos varias historias que contar, fíjate. Parte historias jocosas como parte también historias de llorar, ¿verdad? Sí. Ya que ustedes han estado en la emergencia de cirugía, me imagino de que, vaya, como te dije, tienen muchas historias que contar. Pero antes de pasar a eso, sí me gustaría saber, vaya, empezando contigo, Ventura, sí me gustaría saber actualmente, vaya, en el seguro. Ok, ¿cuál es la labor que tú desempeñas actualmente en el seguro? En el seguro, mi labor se basa más que nada en atender a los pacientes que están un poco más graves en el área de la hospitalización. Seguro Social, a partir de un par de años, tomó la decisión de incorporar un grupo de médicos para trabajar en la hospitalización, que era un área que anteriormente estaba descubierta. Eso es algo que la verdad es que ha tenido un impacto importante para la gente, porque muchas veces nosotros estamos encargados de identificar de manera temprana a los pacientes que se están deteriorando en los pisos. Pues después de todo, como nosotros ya sabemos, los pacientes tienen cuerpos que son dinámicos y de repente en la mañana se vieron bien y ya luego en la tarde se han ido deteriorando un poco más. Que la función que nosotros desempeñamos como médicos de guardia en el área de hospitalización del seguro es básicamente identificar de manera temprana a todo el paciente que se está deteriorando Sí. para poder ayudarle que tenga un pronóstico favorable, si es así, o si no, al menos poder tomar las medidas adecuadas para que el paciente tenga la transición hacia la muerte lo más suave y digna posible. Y eso es en el seguro, ¿verdad? Eso Y en es el eso. Catarino estás en... En el Catarino estoy en la emergencia de cirugía, al Ok. igual que Ronnie. Ok. Entonces ahí las funciones son básicamente la atención al paciente que llega politraumatizado o al paciente que tiene realmente enfermedades quirúrgicas, pues abscesos, quistes, o de repente que tienen un problema como heridas o disparos de bala. Y tú, Ronnie, me estabas comentando de que tú eres docente por las mañanas. Sí, soy docente universitario en la Universidad Católica de Honduras por las mañanas y tardes, pues. ¿Y qué clases son las que impartís? Prácticamente imparto a tercer y cuarto año, doy semiología, medicina basada en evidencia, fisiopatología 1, fisiopatología 2. Doy clases a odontología también como patología general. He dado clases a nutrición como fisiopatología para nutrición también. Pucha, está ganando las varas este. Este es multimillonario. No. Sí, eso estoy... Que se retire. Sí, Una fíjate. pregunta, como docente, ¿quién mira vos de que si odonto o medicina sacan las mejores notas o es por igual? Pues fíjate que yo que doy más clases al área de medicina, pues cuando yo doy clases a odonto, sí hay una diferencia, pero porque la preparación en cuanto a las clases es mayor,
¿verdad? Llevan más clases, miramos más a profundidad lo que es algunos temas, el funcionamiento del cuerpo, cómo funciona normalmente, diferentes patologías, diferentes tratamientos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a todo el cuerpo en general, ¿verdad? Mientras que ellos solo se van limitando a una sola área, como es la cavidad bucal, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez no es denigrar ni nada, sino que es una diferencia marcada porque la preparación que va teniendo cada uno de los estudiantes es diferente. Una pregunta, Rodney, porque anteriormente estábamos platicando antes de que grabáramos, porque tú eres graduado de la Católica, nosotros somos graduados de la Autónoma y pues estábamos hablando de que pues adentro del hospital, cuando nosotros éramos estudiantes, estaba esa contienda, ¿verdad? Más que todo académica, de que quién era el mejor, si el de la Católica o el de la Autónoma, y los mismos catedráticos se prestaban para eso. Vaya, tú que ahora eres catedrático, ¿tú sientes de que hay una diferencia entre estudiantes de la Católica y estudiantes de la Autónoma? Pues fíjate que la verdad, yo siempre he dicho que una diferencia no hay. Tanto buenos hay en una universidad y más o menos hay en la otra. Igual, o sea, en la católica hay más o menos, en la autónoma hay muy buenos también, ¿verdad? Únicamente los que estamos aquí presentes, pues ustedes son de la UNA, yo soy de la católica y ustedes son unos excelentes médicos, ¿verdad? Yo soy de la católica y ustedes podrían decir que yo tal vez soy un excelente médico. Sí. Pero la verdad que esas cosas así no deberían de marcar. Uno marca la diferencia, la verdad. Claro que sí. No una universidad, sino que uno marca la diferencia en cuanto a su trabajo, su conocimiento, el trato al paciente, ¿va? El manejo que le da al paciente. Cuando llega el paciente, nosotros le podemos dar un manejo integral, ¿verdad? Más nosotros que estamos en áreas críticas, ¿verdad? Porque la emergencia de cirugía es un área crítica, ¿va? Tenemos pacientes críticos, llevan pacientes graves, pacientes de muerte. Entonces, ahí, y no solo por ser de cirugía, la emergencia de cirugía van a llegar pacientes que son de cirugía, ¿verdad? He tenido pacientes que están con un trauma o se infartan, o está con abdomen agudo y se infarta, entonces tengo que ver yo cómo hago para manejar el infarto también, ¿verdad? No me voy a limitar solo a manejar la parte quirúrgica, que es propio de la emergencia, sino que damos un manejo integral al paciente. Sí. Bueno, ahora que tú eres catedrático, Ronnie, ¿hay algo que tú estás haciendo de que te hubiera gustado de que algún catedrático hubiese hecho contigo cuando eras estudiante? Pues siento yo que mi forma de dar clases, mi exigencia que tengo yo como docente hoy en día universitario, pues se lo agradezco a mis maestros. La verdad que cada uno de ellos aportó algo muy bueno a mí y la verdad que todos esos consejos que me dieron o la forma que me impartieron las clases o la exigencia que me pedían, yo también trato de dárselas a mis alumnos para que en un futuro pues sean personas competentes y competitivas también, ¿verdad? Porque al final de cuentas cuando nosotros nos graduamos y salimos al mundo, tenemos que ser competentes y competitivos. Ok, y en los turnos estás en la emergencia de cirugía. Sí, estoy en la emergencia de cirugía junto con Jorge de ahí de vez O en sea, cuando. que sufren juntos ahí cuando Sí, llegan a la Sí. sí. cirugía. De vez en cuando tornamos juntos también. Ahí, la verdad que como ya nos conocemos de algunos años, porque cuando yo estaba en quinto año, Jorge era interno mío, que le estábamos comentando ya rato, ¿verdad? Sí. Y siempre que turnábamos juntos, pues eran una guardia bien jocosas, porque bromeábamos, trabajábamos, venía el paciente crítico y nosotros todos ahí en la emergencia viendo qué podíamos ayudar, ¿verdad? Sí. Y era una buena conexión, a pesar de como volvemos a lo mismo. Sí. Jorge es de la Autónoma, yo soy de la Católica, pero eso no importaba, pues nosotros nos llevábamos muy bien. Sí. No sé si recuerdas, Ventura, cuando éramos internos. Bueno, yo tenía estudiantes de quinto año, tanto de la Autónoma como de la Católica. ¿Okay? Y ahí pues yo no hacía diferencia, no hacía sesgos, ¿verdad? Ah, este es de la Católica, lo voy a tratar mal, y este es de la Autónoma, lo voy a tratar bien. No, yo los trataba parejos y de igual manera trataba con el mismo respeto a un interno de la Autónoma como a un interno de la Católica, ¿verdad? No sé si tú en algún momento tuviste algún impasse o de esa manera, tal vez de ver una diferencia con algún interno o alguien que fuera diferente a tu universidad. Yo creo que no. Como lo hablábamos hace rato, creo que la situación era de que cuando nosotros íbamos creciendo,
como desconocíamos quién estaba del otro lado, realmente no sabíamos quiénes eran los estudiantes de la Católica y dependíamos mucho de los comentarios de terceras personas, maestros o gente que estaba en esta competencia y que nosotros realmente no sabíamos el por qué. Era bien difícil tomar juicio, pero una vez que empezamos a estar en contacto con los compañeros de la Católica, nos dimos cuenta que realmente no son distintos a nosotros, que de hecho eran más parecidos a nosotros y la verdad es que es hasta ridículo Sí. pensar de que fueran distintos. O sea, al final, mi mujer es de la Católica, Creo que llegamos a entendernos una vez ya estábamos adentro del hospital. claro. Sí, creo que todos empezamos a ver de que estábamos sufriendo de la misma manera y que sufriendo juntos es que se llevaba mejor la carga, ¿verdad? Sí, y es bonito porque si nos iba mal, nos iba mal a todos. Nos iba mal a todos, Si, sí. si no comíamos, pues estábamos viendo todo. Y si comíamos, pues tratábamos de compartir, ¿verdad? Hay algo, ahorita que dijiste esto de que comíamos, hay una frase de Ventura de que se me quedó aquí en la cabeza, viejo, por siempre. Íbamos a turnar con Ventura un sábado y estábamos en sala de ortopedia. No sé si te acordás que estábamos en sala de ortopedia. Ese día nos fue de la patada, loco. Ya eran como las 12, ya íbamos a agarrar la guardia ese sábado. ¿A qué hora se agarra la guardia los fines de semana? Sí, a las 12, a las ¿verdad? 12, A las 12, ¿verdad? Sí. Bueno, agarrando la guardia, le digo yo a este, pucha viejo, ni comimos, le digo. Y este me dice, como que no comimos, si vamos a comer, me dice. Siempre vamos a comer, me dice este. Y yo así como que con aquel gran signo de interrogación, va. Como así, vos, mira, o comemos comida o comemos mierda, pero siempre no vamos a comer. No, eso definitivamente. Dice. No, Entonces, mira, viejo, se me quedó eso para siempre, vos. Y siempre lo utilizo, fíjate. Sí, es cierto. Sí. Ves que esos turnos están tan feos que no puedes comer. O Sí. venís a comer a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿va? Sí, así es. y si te fijas por comer mierda, por eso estamos tan gorditos todos. Estamos hermosos. Y hablando de eso, quiero preguntarte, Jorge, ¿hay alguna diferencia en el trato hacia los pacientes en el hospital público como en el hospital privado, ya que vos estás trabajando en el seguro? ¿Hay alguna diferencia en el trato? Siempre se ha hablado de eso y se especula mucho la gente de eso. Si hay alguna diferencia en el trato al paciente, ya sea en el seguro o en el catarino. Yo tengo la bendición de poder contrastar las tres partes. Ver lo que es lo privado enteramente, como es el Hospital del Valle, que es un hospital top, que tenés todo a tu disposición, que no hay excusas realmente para fallar al paciente. Ver la otra parte que es el Seguro Social y ver la parte del Catarino Rivas. Entonces, sí hay una diferencia en el trato del paciente, pero creo que se basa más en las condiciones en las que uno ejerce. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista del volumen de pacientes, obviamente es muy superior a la cantidad de pacientes que hay en el Mario Rivas a la cantidad de pacientes que llegan al Hospital del Valle. Y lo mismo en el Seguro Social, dependiendo del área en la que se trabaje. Yo estuve trabajando su tiempo también en la emergencia de ortopedia y en la emergencia en general. Y, por ejemplo, es bien difícil mantener la cordura y la calma en el Seguro Social, porque las personas que realmente llegan ahí, los que no están tan enfermos, pues, estamos hablando de a veces muchachos de 23 años, de 24 años, que lo que andan buscando es una incapacidad porque hoy es viernes en la tarde y de repente quieren faltar a su trabajo el sábado, o ahorita que pasó la Semana Santa, de que hubo gente que se quería tomar toda la semana. Entonces son cosas que saturan el sistema y que hacen que las personas que realmente estén enfermas se molesten más. Entonces, claro, al primero que ven es al médico y ellos no comprenden realmente la logística que hay detrás de la atención al paciente. Lo otro es que el sistema de espera está mal diseñado, porque tanto en el Seguro Social como en el Mario Rivas, la asignación de la severidad depende de un tercero. El Mario Rivas sí lo tiene mejor organizado con el sistema de triaje, pero el Seguro Social no. Entonces, si bien hay un sistema, la persona que asigna la categoría al paciente no es personal de la salud. Claro, esto es en las noches. Entonces, ¿qué ocurre? Que
viene y a mí me ha tocado ver pacientes que de repente llegaron a las 6 de la mañana de un día anterior y yo los estoy atendiendo a las 4 o 5 de la mañana en la noche. O bueno, yo los estaba atendiendo a esa hora. En el Hospital del Valle, por ejemplo, el paciente que llega es un paciente más educado en escolaridad, pero que como está pagando, tiene esta idea de que la salud es como un servicio de comidas rápidas. No es todo, pues, pero al menos el paciente molesto así es. Y empieza a demandar que las cosas sean inmediatas, que se tienen que hacer de la manera que ellos quieren, y no comprenden de que el cuerpo también necesita un tiempo de evolución para enfermarse. Entonces, muchas veces, si ustedes presentan fiebre hoy en la noche y ahorita mismo llegan al hospital, pues los exámenes van a estar normales. Pues necesitamos tener un tiempo de evolución para poder tener la sospecha de que es, porque se necesita más. Pero en el trato en general, yo creo que uno trata mejor en el Hospital del Valle, por ejemplo, porque hay más tiempo para ver un paciente. Sí, yo puedo ver un paciente en 4 horas perfectamente. Mientras que en el Mario Rivas, la calidad de tiempo que yo le puedo dedicar a un paciente o en el Seguro Social es de 5 minutos a 10 minutos, porque los pacientes siguen llegando y se necesita verlos a todos. Por cierto, me imagino que ustedes ya vieron la noticia del incendio del hospital de Roatán. Sí, Sí, qué bueno, triste. bien. Que Sí. se incendió el 100% del hospital. Y más bien, yo vengo saliendo de turno y nos habían dicho que nos iban a mandar unos pacientes que estaban quemados, ¿verdad? Del hospital de Roatán, pero no llegaron, la verdad. Qué increíble. Casualmente nosotros ayer, pues estábamos grabando el episodio anterior con Diego Paz y con Alejandro Uceda. Y pues justamente mientras estábamos grabando, aquel estaba viendo las noticias, Diego, y nos mostró las imágenes. Y sí, de verdad fue algo súper devastador. No sé, no he leído mucho. No sé si hubieron muertes debido a este incendio, ¿saben ustedes? No, la verdad que no me dijeron de muerte, solo algunos pacientes quemados. Pues, de seguro los mandaron para el hospital de Ceiba. Oíme, pero imagínate qué paradójico esto, mandarlos al hospital de Ceiba y no un hospital de ahí de las islas, ya sea privado, pucha, dar la mano, ¿verdad? Y decir, pucha, tráiganmelos aquí tal vez para estabilizarlos y luego los mandan Sí. para el hospital de Ceiba. Pucha, de verdad qué paradójico eso, ¿verdad? Que un hospital, ya sea privado o público, está para servir, pues. Y que estos no hayan brindado su ayuda para hacer esto, pues. Lo que pasa es que estoy de acuerdo. Si es por estabilizar y enviar al paciente, está bien. Pero ya para dar atención definitiva, eso es algo muy complejo, porque al fin y al cabo los hospitales privados son un negocio. Y entiéndase un negocio por lo bueno y por lo malo. Claro ¿sí? que sí. Entonces, ¿por qué digo por lo bueno y por lo malo? Lo bueno es que tienen ganancias, pero lo malo es que también tienen gastos. Tienen proveedores a los cuales pagarles. Y así como a nosotros en la casa nos llega el recibo del agua y de la luz mensualmente, a ellos le llegan los mismos recibos y de ahí empiezan a llegar los del oxígeno, empieza a llegar el gasto de repente de material de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a veces, aunque estas instituciones quisieran dar un poco de ayuda, no se ven limitadas por la economía débil que tenemos nosotros realmente. Sí. Lo bueno es de que no hay muertos y pues me imagino de que ya la mayoría de pacientes ya se evacuaron a otros hospitales públicos. Estoy pensando, ¿cómo hicieron para evacuar a pacientes recién nacidos? ¿Cómo le habrán hecho? Con incubadoras y estas cosas. Pues, y el problema es que con el ferry, ¿cómo los trasladan? El Sí. personal médico que ocuparían, la cantidad de personal médico que ocuparían para trasladar a esos pacientes, que probablemente, ¿qué tal que sea un neonato que está en mano, que esté intubado el paciente? así es. ¿Cómo Un paciente delicado, un paciente en UCI, ¿cómo le hicieron para trasladarlo? Yo creo que es que también en el hospital como que no tienen unidad de cuidados intensivos hasta donde sé yo. Yo realmente soy ignorante, nunca O he vaya, visitado el cuidados hospital. intermedios han de tener. Desconozco. Ahora, sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? La logística para poder trasladarlos, o sea, tener a los técnicos de transporte, poder tener a las enfermeras que también estén capacitadas en esto, es bien complejo. Me imagino que también tuvo que haber apoyado la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, a través de Medevac, por ejemplo, qué sé yo, para poder trasladar a la gente que necesitaba trasladarse por vía aérea y por vía marítima, pues pudo haber sido la Fuerza Naval. Eso es una parte de las Fuerzas Armadas
que la mayor parte de nosotros no entendemos. Es que ellos no solo están para lidiar con conflictos bélicos, sino que también ellos están para ayudar en situaciones de desastres y situaciones humanitarias, pues. Entonces, Sí, ellos apoyan en esa parte también. sí. Y que bueno, me imagino de que ellos tienen un plan de contingencias para cuando pase ese tipo de emergencias y actuar de la manera más adecuada, ¿verdad? Sí. 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 Pero igual en la logística nos quedamos cortos, pues, porque la cantidad de paramédicos, de Sí, no hay enfermeras para tratar una emergencia de esa manera. Médicos también, vaya, ¿cuánto es el número de médicos que están en un turno? Es bien limitado para el número de pacientes que se puede llegar, ¿ok? Sí. Vaya, en este caso, ¿cuántos pacientes no llegaron al hospital de Ceiba? ¿Ok? Sí. ¿Cuánto sobrecarga de pacientes hubo en ese momento? Pues, de que necesitaban una atención médica oportuna, ¿verdad? Y que no se le podía dar porque tenías 4 pacientes quemados, ¿verdad? Que estaban en una deshidratación severa y aparte de eso tenías 10 más con un montón de más complicaciones. Sí. Respecto al tema, por ejemplo, yo creo que en esas situaciones también depende de uno como profesional. Porque yo estuve haciendo mi social en Gracias Lempira y recuerdo que el primer turno que nosotros tuvimos como sociales da la desgracia y un bus se vuelca. Entonces, en el volcamiento hubieron alrededor de 46 personas heridas. Teníamos un médico general, éramos alrededor de 4 sociales, creo. Y en el momento en el que empezó a llegar la gente, inmediatamente estábamos deportados. Pero lo genial, lo cool de todo esto fue de que todos los otros médicos que estaban viviendo dentro del pueblo se aproximaron a ayudar. Ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que el chip con el que yo me había formado, ese chip de servicios separados, ese chip de que era el puesto de trabajo de cada uno, estaba mal. Ver a toda esta gente que había llegado a apoyar, aun cuando no era su día de trabajo, que había dado la mano, y no, yo hablo solo de médicos, pues, pero llegó personal de enfermería, llegó Sí. personal de cualquier calibre, y ver que al final, en menos de 4 horas, habíamos resuelto la mayor parte de los problemas. Desafortunadamente, ese día fallecieron alrededor de 4 personas, pero pudo haber sido más. Sí, Sí, yo creo que a veces eso falta un poco. Como Ronnie dijo, que nosotros en los hospitales tengamos logística y de repente no el afán de ir y regalar el trabajo a la institución, que no deberíamos de verlo de esa manera, sino de que tengo a mi amigo, tengo a mi colega que está allá, que está mal, que yo sé que le está pasando mal, entonces voy a ir a ayudarlo. Claro, en situaciones de desastre, a eso Sí. me refiero. Y así los centros de salud también podrían movilizar su personal también, pues, porque que están más cercanos a un hospital, para que vayan a apoyar. ¿Qué creen ustedes que ahora el gobierno haría con el hospital de las Islas de la Bahía? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en el futuro? ¿Si se va a construir un nuevo hospital? ¿O qué piensan ustedes que en un futuro va a hacer el gobierno respecto con esto del incendio? Es una postura complicada porque tiene que ver un proyecto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las Islas de la Bahía definitivamente es una parte del país que necesita un mejor hospital. Creo que es una porción del país que al menos en temas de salud se ha dejado abandonada durante mucho tiempo, que necesita realmente una institución que sea muy capaz, ya que las Islas de la Bahía es la cara de Honduras. Muchos de los extranjeros que van a venir aquí al país solo van a conocer las Islas de la Bahía. Y no todos los extranjeros están tan abiertos a ser trasladados del territorio insular ¿cómo se llama? A las ciudades grandes. O a veces en ese lapso de tiempo es bien complicado sostenerlo. Respecto a lo que tiene que hacer el gobierno, yo creo que es un buen momento para que el gobierno le dé partida al proyecto de construcción del nuevo hospital de Roatán. Ya es algo que lo tenían planificado ellos, pero creo que tienen que acelerarlo. Ahora, construir un hospital no solo es construir la estructura, sino que tienen que prever, sostener con la cantidad de personal que da. Siempre tendemos a hablar de los médicos, de que incluyan más médicos, tienen que incluir más especialidades, pero también subespecialidades. Y hacerlo atractivo para los médicos que van a ir ahí, pero no solo los médicos, también se ocupan enfermeras, auxiliares de hospitalización,
se necesita que vayan paramédicos porque ¿cómo es posible que vas a Roatán y no va a tener un sistema de paramédicos que puedan ir a traer un paciente en un momento de necesidad? En el Hospital del Valle nosotros hemos recibido pacientes que han estado en cruceros y que de repente debutan con una falla cardíaca. Recuerdo el caso de un señor precisamente, de que a raíz de un medicamento debutó con una falla cardíaca y terminó ingresando a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Valle. Entonces, ese paciente pudo haber sido tratado en un hospital digno en Roatán. La gente de Roatán se lo merece. Sí, yo concuerdo con Jorge y la verdad que ya deberían el gobierno pues hacer un hospital ya que tenga toda la estructura, la logística, todos los implementos médicos necesarios para la atención de un paciente, tanto crítico como ambulatorio, porque al hospital llega todo, de todo, consulta externa, pacientes que son emergencias relativas, pacientes que tienen emergencias absolutas, ¿verdad? Hay pacientes que muchas veces ocupan un procedimiento, que ese procedimiento, porque tal vez, como dice Jorge, hay muy pocos especialistas, entonces no, las citas están muy largas, los procedimientos, no hay insumos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ocupamos, la verdad que no solo en Roatán, sino que a nivel nacional, hospitales que estén mejor, que tengan mejores insumos, ¿verdad? Mejores equipos, más personal médico, más personal de enfermería, paramédicos, licenciados, ayudantes de hospital, laboratorios, que los laboratorios estén completos, ¿verdad? Y en cuanto a Roatán, pues recuerden que, como decía Jorge, que es nuestra cara, ¿verdad? En la parte del turismo. Y llega mucho turista extranjero, tanto como norteamericano y algunos europeos también llegan y ven un hospital que tal vez está en la decadencia, que comentamos anteriormente. El Hospital de Roatán es la segunda vez que se incendia, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo y previendo ciertas cosas para el mejoramiento. Tú mencionaste algo bien importante, Ventura, y es los cimientos del hospital. Sí, precisamente hablábamos anteriormente de que los cimientos del hospital, o bueno, que al menos el hospital se estaba quedando un poco más bajo que lo que es el nivel de tierra en Roatán, que tenía un pequeño descenso, no sé si de 30 centímetros o algo menos, que es algo natural para estructuras que son demasiado pesadas y que el estudio de suelo no fue el apropiado para diseñar el edificio. Recuerdo que cada vez que había una inundación en ese sector de Roatán, pues evidentemente el hospital también sufría y había que cerrarlo. Creo que es parte de las cosas que se deben de considerar. Imagínate que estamos en el 2024 y tenemos un hospital que tiene todas esas carencias. O sea, de que se inunda y aparte de inundarse, se incendia. Ok. Imagínate que eso esté pasando en el 2024. O sea, la gran necesidad que tiene nuestro pueblo y la falta de compromiso que tienen todos los gobiernos que han pasado en cuanto al tema de salud. ¿Ok? Porque eso significa eso. ¿Ok? La falta de compromiso. Porque ya alguien tuvo que haber dicho, pucha, Roatán está olvidado. Ese hospital lo tenemos totalmente olvidado. Hagamos algo. ¿Ok? Yo considero que lejos de hacer 26 hospitales, 26, 26, 27, no recuerdo bien. fortalecer los hospitales que hay, fortalecer el hospital de Atlántida, que no sirve como hospital, solo sirve para trasladar a pacientes al Catarino y al hospital escuela. Fortalecer el hospital de Progreso, el CHAP. Fortalecer el hospital de Cortés. Fortalecer el hospital de Santa Rosa de Copán, el de Ocotepeque, el de Danlí, el de Choluteca. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué invertir tantos millones en hospitales cuando no va a haber un contrato masivo de enfermeras, no va a haber un contrato masivo de médicos, no va a haber un contrato masivo de nada de esto? ¿Ok? Las mismas carencias que tenemos en el Hospital Mario Catarino Rivas, la falta de medicamentos, la mora quirúrgica, el desplazamiento de pacientes graves a estos centros de hospitales importantes como el Catarino y el Escuelo, va a seguir sucediendo. ¿Ok? Entonces, yo considero de que es una falta o es una... ¿Cómo se podría decir esto? Es un mal manejo de los recursos. No. El asunto es
política. El asunto es de que si yo tengo un sistema de salud robusto, de que si yo vengo y genero mejores condiciones, de que si yo vengo y genero condiciones de estabilidad, ¿cuál va a ser mi promesa de campaña? El asunto es de que nosotros necesitamos de que ciertas industrias en el país siempre estén mal. Ok, pero no sería lo contrario. No sería de que nosotros al ver todos los beneficios que han habido en el sistema de salud, en el sistema de educación, pensar, pucha, de verdad, este gobierno está haciendo algo bueno, sigamos votando por ellos. No, porque es que es más conveniente decir, hicimos algo, pero se siguen necesitando y así busco de que me sigan reeligiendo. O sea, veámoslo objetivamente. Lo que estabas diciendo antes. ¿Por qué no robustecer a los hospitales que ya están? Ronnie y yo llegamos generalmente al Catarino y la pregunta es ¿qué hay? ¿Qué medicamentos hay? Si nosotros vamos a hacer una receta, yo tengo que preguntarle a la enfermera que está, a la licenciada, y decirle, oye, fulana de tal, hay ceftriaxona, hay ¿cómo se llama? Clindamicina, hay esto. Y muchas veces la respuesta es no hay. A veces, sinceramente, de todo el equipo básico que nosotros podemos ocupar, solo habrán que 20 medicamentos. Y 20 suenan a mucho para quien no conoce. Pero al menos en medicina no es una suficiente variedad. Sí. Lo otro es, si yo prometo hacer 27 hospitales y yo entrego 27 edificios con gente que está dentro del hospital, mi imagen ante el votante va a ser fuerte. Ahora, si yo entrego el mismo hospital que ya estaba y que está funcionando bien, la gente no lo tome así. Eso es por la manera en la que nosotros escogemos a nuestro votante. Y porque hoy por hoy, mucho de la corriente política nueva que nosotros tenemos se dedica al populismo. Y no me refiero a la izquierda. O sea, me refiero a darle a la gente lo que la gente cree que quiere. Y eso lo han hecho todos los partidos, pues. Se lo han dado a todo mundo. O sea, al cliente hay que darle lo que el cliente quiere. Y el cliente muchas veces no sabe. Porque es difícil decirle a alguien qué es lo que va a necesitar en un hospital cuando de repente una gran parte de la población no ha puesto el pie en un hospital público en mucho tiempo. Sí. Yo siempre tengo un pensamiento que los gobiernos siempre le ha interesado tener mala la educación y mala la salud, ¿verdad? Tener mayor analfabetismo y mayor gente enferma. Porque así no va a tener quien le refute ciertas cosas. Y en un futuro lo más triste podría ser que a un profesional le laven la cabeza. Sí. Y caiga en el juego de ellos. Entonces, tienes mucha razón. A estos políticos les encanta, no digo de un partido en especial, sino que en general, para tener un pueblo que sea ignorante y un pueblo que esté enfermo. Tú dices que estamos viviendo esos tiempos en los que el Imperio Romano no dejaba que su pueblo supiera leer y escribir para que no hubieran revueltas, no hubieran protestas en contra del imperio, ¿okay? Y que no hubiera gente pensante y gente que pudiera refutar que pudiera cuestionar el imperio romano. Entonces estamos en esa época oscurantista en América Latina. Sí, así es. La verdad que sí. Creo que no es tan fácil tampoco encajarlo. Ahora, sí se benefician mucho, ¿sí? Cada vez lo vemos. Cada vez que nosotros nos acercamos a las urnas de votación, es más difícil escoger un candidato, ¿sí? Porque ya no escogemos al mejor candidato que podamos tener, sino que en la brecha estamos buscando quién es el que consideramos que es menos peor. Sí. Menos malo. Así es. De todo. El menos Sí. malo. Entonces, eso impacta mucho en la salud porque al fin y al cabo la gente a veces necesita cosas tan básicas y realmente sufre por eso. No sé si ustedes recuerdan que hace años, cuando nosotros estábamos estudiando, hubo un chico de la Autónoma que le dispararon en una cadera, tenía un sangrado de la arteria femoral, si no me equivoco, y que al final llegó al Catarino, que es el Catarino de la Autónoma está que a 2 kilómetros por mucho. No, hombre, menos vos. 1,
¿Está bien? Ni a 1 kilómetro. Sí. Menos, sí. Menos, como a 100 metros. Ok. Y el chico terminó falleciendo porque no había sueros en el hospital. Sí, qué increíble. Y La eso verdad no que sí. solo pasa en el Catarino. Eso Sí. pasa generalmente en todos los hospitales públicos del país. Y hay hospitales públicos que están mucho menos dotados de los que están en el Mario Rivas y de los que están en el Hospital Escuela. Emergencia, historias del Catarino. Yo creo que el caso más dramático que me ha tocado vivir en los últimos años en el Catarino ha sido el de la noche de ensalada. Le digo la noche de ensalada porque fue algo tan bizarro. La noche de ensalada. Sí. O sea, hasta le tenés nombre. Tiene que tener su nombre, Ajá. tiene que tener personalidad. Ese turno del Catarino realmente comenzó mucho antes. Yo estaba alrededor de las 4 o 5 de la tarde trabajando en el Hospital del Valle todavía y llegó un señor de 78 años, bastante enfermo, que lo terminamos refiriendo al Mario Rivas. Casualmente esa noche voy a trabajar al Catarino Rivas y cuando entro lo miro. Hola, fulano de tal. Resulta que los hijos lo habían llevado. Tenía 3 días de estar con dolor abdominal. Era bajo, era constante. Tenía momentos en los que el dolor aumentaba en cantidad y se le notaba al hombre que estaba sufriendo. Sudaba frío, se miraba pálido, muy quejumbroso, ya tenía una respiración demasiado acelerada por momentos. Evidentemente tenía fiebre. Era bien confuso porque la historia que nos comentaba el señor no tenía sentido, de que comenzó de manera súbita a sentir todo este dolor. Algo no encajaba, enteramente no encajaba. Hablábamos con los hijos, les consultábamos y los hijos precisamente decían que el señor lo fueron a encontrar así al siguiente día de que había comenzado con el dolor. Es la realidad de nuestro país. Muchos hijos no viven con sus papás y es normal. Resulta de que más adelante empezamos a preguntarle al señor que qué ocurría. Notamos de que el señor quería decirnos algo, pero no lo decía. Entonces, nosotros ya sabemos que ese es el momento para sacar a la familia. Le pedimos a los hijos que salieran. Los hijos salen, regresamos. Bueno, hoy sí puede decirnos lo que tenga que decir. Yo hice una picardía, dice, pero con la cara más triste y más penosa del mundo, la cara de un hombre de 78 años que está por confesar algo que realmente le avergüenza. A esta altura estamos viendo los rayos X, algo en lo que no vemos mucho, solo vemos un pequeño cúmulo de gas que está en el segmento distal del colon. Vemos los exámenes, unos glóbulos blancos en 28,000, exageradísimo. Hay una infección que realmente está haciendo que la vida de este hombre peligre. Pasa el tiempo hasta que él se decide a confesarnos la realidad, que es que él se había metido un pepino a través de su ano. No se equivoquen, no era un hombre homosexual. Sí. Era un hombre muy heterosexual con 4 hijos. Entonces uno dice, como alguien que evidentemente es el ejemplo para 4 hijos varones, para su esposa, alguien que es seguramente muy masculino, hace esto. Entonces entendimos de que el señor hacía esto para lograr excitarse y poder tener relaciones con su mujer. Pasó el tiempo, programamos el quirófano, nos movimos de la manera más oportuna, pero la desgracia de las cosas que nosotros no podemos controlar. En ese momento llegaron de una ambulancia 4 pacientes muy accidentados, pacientes jóvenes que realmente estaban con heridas abiertas, había un sangrado importante en el abdomen y había que entrar al quirófano. El señor esperó su cupo para poder entrar al quirófano. Cuando fue al quirófano, falleció. ¿De un paro? Sí, estaba demasiado enfermo. Él murió de un paro. Realmente la infección había sido tan grande que había hecho que su corazón colapsara. Colapsó realmente de una manera estrepitosa porque ni aún los medicamentos que teníamos para poder ayudarle le funcionaron y cayó. Paradójicamente, justo antes de que el señor fallezca, yo, un hombre de 45 años, con dolor en el abdomen inferior, constante, que hacía picos y que igual no quería decir nada. Cuando por fin logramos establecer sus palabras con él y todo, y que logramos sacar a la esposa que lo estaba acompañando, nos dimos cuenta de que este hombre tenía una cebolla en el ano. Lo más bizarro que habíamos visto. Esa fue la noche de la ensalada, okay. Solo nos hizo falta el tomate. Ok, pero la cebolla, ¿estaba pelada o la viva cebolla con las capas? Con todas las capas. La peló. Sí, tuvo la decencia de pelarlo, pasarlo por agüita caliente y luego... Yo creo que la vio como quien mira el amor de su vida y dijo, tiene que estar lo más bella posible. Como tú dices, es paradójico porque uno piensa de que este tipo de situaciones solo les pasa a los pacientes con tendencias homosexuales, ¿verdad?
Sin embargo, nosotros como médicos sabemos, en cuanto al tema de la sexología, hay un montón de cuestiones del placer, pues, la verdad. Hay muchos hombres que son heterosexuales y que buscan otro método para poder llegar al placer, ¿verdad? Llegar a la excitación plena. Y esto no significa de que sean homosexuales, pero imagínate, o sea, ¿a cuánto tú puedes llegar para buscar el placer que incluso tengas que arriesgar tu vida y llegar a un paro cardíaco y fallecer en el intento? Pues, o sea, ya es algo, ya Medidas extremas ya. es súper heavy, ¿verdad? Ya definitivamente se pasa. Yo creo que es algo bien complicado porque a uno como hombre le empiezan a crear esta idea de cómo es la masculinidad y que uno tiene que responder de cierta manera ante esa masculinidad, aunque no sea muy real. Y la otra situación es que ninguno de nosotros está preparado para envejecer y no sabe cómo va a actuar en ese momento del envejecimiento, cuando la disfunción eréctil empieza a llegar y realmente nuestro pensamiento se disocia realmente de la fisiología en nuestro pene, de nuestra fisiología sexual. Qué triste que haya terminado de esa manera el paciente. Totalmente. Es una total tristeza. Qué pena también de parte de los familiares ir a velar a su papá y que le pregunten, ¿y cómo murió tu papá? ¿Cómo le explicas que murió metiéndose un pepino por la puerta trasera? Está fregado. Yo creo que no es tanto solo eso, sino que verlo de la otra parte. Qué vergüenza morir y morir sabiendo que esos son tus últimos minutos, segundos y que fue por eso, pues. Todos estamos acostumbrados a pensar en una muerte muy tranquila, muy digna, o una muerte súbita por algo traumático en este país. Pero morir porque hice algo que es muy picaresco o que es muy vergonzoso, creo que nadie debería de pasar por eso. Murió de placer, literalmente. No murió de placer, murió buscando el placer, que es totalmente diferente, ¿verdad? Porque morir de placer es tener tu orgasmo y ahí irte con el orgasmo, ¿verdad? Pero no le pasó esto a él, ¿verdad? Él desafortunadamente se fue, ¿verdad? Sin encontrar el placer máximo que él andaba buscando. Fíjate que me acordé de algo, no sé si te acordás, que cuando nos daba las clases el doctor Matay, él comentó de un paciente que pasó allá como por el 2005, 2006, cuenta de que era un hombre bien vestido, o sea, bien machito, y que se miraba que venía del interior del país porque venía en botas, con esas fajas de villas, con su sombrero, con su camisa de vaquero. Agropecuaria, ¿verdad? O sea, venía con esa pinta de banda MS. Era un Yellowstone de Copán. Exacto, el Yellowstone de Copán. Entonces llegó a la emergencia con la misma historia y cuando lo llevan a hacerle la rayos X y todo, miran de que tiene un cuerpo extraño introducido en su colon, sigmoides. Van a quirófano a tratar de extraer el objeto extraño, el cuerpo extraño, y se topan con un guineo verde. El rollo es de que el guineo el tipo le había hecho forma, forma de un consolador, vaya. Pero era una forma, por decirlo así, bien tosca, ¿verdad? Me imagino de que él a lo mejor y agarró ahí en el momento. Lo agarró en la prisa. Él lo agarró en la prisa. Y lo hizo rapidito, ¿verdad? Pero dice el doctor Matay, yo me acuerdo que dice, pero eso no fue todo. O sea, a este tipo no solo fue la última vez que lo vimos. Luego, a los 15 días, lo volvió a llegar. Y de igual manera, lo volvimos a ingresar al quirófano, volvimos a sacar un cuerpo extraño, volvimos a sacar un guineo verde, pero esta vez ya el guineo ya venía ya un poquito más esculpido. Ya tenía forma de un falo, ¿verdad? La práctica es el maestro. Sí, así es. Pero dice, y ahí no acabó todo. Como al mes después llegó el tipo otra vez con el dolor abdominal, lo volvimos a meter a quirófano y le volvimos a sacar este cuerpo extraño y esta vez ya este guineo que tenía forma de falo, ya hasta le había hecho las venitas. Ya le había hecho las venitas. O sea, es que el tipo ya tenía práctica. No, o sea, él ya iba buscando qué era lo que él quería, ¿verdad? Era un escultor. Okay. Era un escultor de los guineos, ¿verdad? Sí. Entonces dice que hubo un momento que ya le dijeron, mire, esta es la última vez que lo vamos a ver porque definitivamente ya muchas veces lo hemos visto y ya no lo queremos acá, ¿verdad? Ya nos está haciendo perder nuestro tiempo. Y dicen de que él llegaba, o sea,
como cualquier hombre que vos ves. O sea, él en ningún momento mostró rasgos que tuviera alguna otra inclinación sexual, pues. Pero él andaba buscando su placer de otra manera, ¿verdad? Y ahí definitivamente no podemos juzgar a nadie. Es que es difícil, porque creo que respecto al tema del tabú sexual, la gente tiene miedo a ser condenada todavía o a ser anunciada. Mientras lo hagan de la puerta de su casa para adentro, yo creo que no deberían de tener problema y deberían de sentirse libres como sea. Pero el problema es que lo están haciendo de la puerta trasera, mira. Dejan la puerta abierta. Sí. Esa historia pasó cuando yo estaba en el servicio social, que lo hice en el hospital de Lloro, en el Manuel de Jesús Subirana. Estaba yo en un turno, a eso más o menos de las 2 de la mañana, ¿verdad? Y de repente escucho varias sirenas, varias patrullas que llegan a la emergencia del hospital y de repente bajan un paciente, el cual venía con una amputación traumática de uno de los miembros inferiores de un pie secundario a que le habían disparado al señor. Bueno, llegó el paciente, lo empezamos a estabilizar porque llegó chocado. Le estuvimos viendo ahí qué le podíamos hacer porque no hay ortopedia de guardia y solo estamos el social y tal vez un general viendo el paciente, cómo lo estabilizábamos, cómo empaquetábamos ese miembro afectado. Y como 30 minutos después miro yo que llega otro contingente de patrullas a la emergencia del hospital y miro yo que bajan 2 miembros de lo que en aquel entonces se llamaba la Fuerza Antimara y Pandilla, que también llegaron heridos. Uno tenía un trauma craneoencefálico abierto, secundario también a un disparo. ¿Qué pasa? Esta gente vivía en un municipio lejano de Lloro, que es grande. Ellos iban a hacer un allanamiento en la casa del señor y cuando el señor escuchó que querían forjar su puerta, entonces el señor lo que hizo primero es responderle disparándole. Y cuando le empezó a disparar, el señor pues le hirió a los 2 policías y los policías pues al momento de que él empezó a disparar pues ellos contestaron al fuego también y fue donde hirieron al señor. De hecho es que llegan los policías, ¿verdad? Entonces nosotros lo vemos, ya venía grave lógicamente, ¿verdad? Porque venía con datos de muerte cerebral, la verdad, porque tenía lagos de 3, no tenía, esas pupilas no tenían tono, entonces bueno, igual siempre estaba con sus signos vitales y todo eso. Entonces lo intubamos, lo pusimos mano en bu, le hicimos todo su manejo primario al paciente y lo ingresamos ahí, ¿verdad? Esperando que se trasladara para el Catarino Rivas porque en ese momento no teníamos las condiciones nosotros para tener esos 2 tipos de pacientes, ¿verdad? Uno, porque no tenemos los implementos necesarios, no tenemos el especialista necesario, etc. Estando ahí, pues ya teníamos preparados los pacientes. Ya los teníamos ingresados con sus referencias, teníamos las ambulancias ya listas. Cuando de repente a las 6 de la mañana me llama la directora del hospital y me dice, Ronnie, dice que por orden del presidente Juan Orlando tiene que trasladar esos 2 pacientes a Tegucigalpa. Wow, ¿y eso? O sea, ¿cuál era la razón? Porque como eran miembros de las Fuerzas Armadas, antimaras y pandillas, eran policías. Ellos son parte de los militares. Eran una unidad especial. Era una unidad especial que andaba haciendo un tipo de allanamiento en esa casa del señor. Entonces, como eran miembros de la policía, entonces él dio la orden de que los trasladaran porque estaban graves. Okay. ¿Verdad? Bueno, uno estaba grave, el otro solo tenía un disparo en un miembro superior en la mano. Entonces, bueno, y yo, bueno, ni modo, me toca. Entonces le pido permiso, voy a mi casa, va a la casa, me baño, me cambio, porque estaba a turno, regreso. Y cuando regreso me dicen, no, mira, el paciente va a ser trasladado en un helicóptero. Va a venir la Fuerza Aérea a traerlo pero siempre te toca llevarlo porque el paciente va grave, va a mano en bu y tenía que ir ambuceando al paciente. Hicimos todo el traslado, lógicamente, mediante comunicación, alto contingente de policías, ambulancias, etc. Ya cuando nosotros llegamos con la ambulancia donde iba a caer el helicóptero, como al minuto de haber llegado nosotros, llegó el helicóptero de la Fuerza Aérea y nosotros ya hicimos el traslado del paciente hacia lo que es el Hospital Militar de Tegucigalpa. Y ya cuando llegamos, pues la verdad que nunca había ido al Hospital Militar de Tegucigalpa, que es un hospital súper grande. Cuando llegamos, pues presento al paciente. Tenía un contingente de especialistas, enfermeras, licenciadas, paramédicos, etcétera, ¿verdad? Que estaban esperando al paciente. Por órdenes de la presidencia estaban esperando al paciente. Ya cuando llegamos, pues lo ingresaron y fue directamente a UCI, ¿verdad? Porque el paciente iba grave, que al final de cuentas creo que como 3 días después el paciente falleció. Lógicamente porque ya tenía datos de muerte cerebral y lo único que estaban haciendo pues es tratamiento paliativo, por decirlo así, porque ya no había una respuesta neurológica ya adecuada para el paciente para que pueda vivir, ¿verdad? O sea que en ese caso el doctor Ronnie salió en HCH subiendo a un Apache. Sí. El helicóptero casi se cae.
Me llevaron a dar mi vuelta, por lo menos en helicóptero. ¿Va? Bajen peso, bajen peso. Pero ¿cuánto tiempo de Lloro a Tegucigalpa en helicóptero? Más o menos nos tratamos unos 20 minutos, la verdad. Sí. Wow, fue rápido. Rápido, o sea, bien. Vos dijiste, pucha, Ma- los chicharrones, dijiste, paren. No, cuando regresé ya me mandaron en un carro. Ajá, y ahí sí pudiste comprar los chicharrones. Ahí sí, no, me mandaron escoltado. Llegaba, Te mandaron en una Prado ahí blindada. me mandaron una Prado. Y traía 2 escoltas. Y por orden de, no sé, creo un coronel pero de los militares le dijo, me lo lleva a la puerta del hospital. Y usted se fija que el doctor entre. Y hasta insumos le dieron. ¿Va? Y paren para que el doctor coma lo que él quiera. Y vos Sí. le dijiste, para, compremos chicharrón, No, sí, que paramos la con- tortillita y el limoncito. Paramos con los militares, ¿no? Ahí todos, ahí comiendo con las tortillas, ahí en la paila del carro comiendo nosotros. Y los militares haciéndote preguntas, pues, así como Sí. que, doctor, No. ¿y cuántas clases le hacen falta? No, en ese momento no sabían que era social, ¿verdad? Pero una experiencia muy bonita. Pero el la doctor Ronnie no solo es famoso por eso, sino que el doctor Ronnie es famoso por el perro que tiene. Tal vez podrías comentar vos cómo fue esa historia de tu perro, cómo fue ese momento que pasaste, que fue un momento de angustia, ¿verdad? En ese momento, pero contanos más o menos qué fue lo que pasó. Pues mira que yo ese día pues no tenía turno, ni estaba en la universidad. Pues estoy en mi casa y miro que los perros no tienen comida, ¿verdad? Entonces, pucha, voy a ir a hacer un mandado, voy a pasar comprando la comida de los perros y después me vengo para la casa. Ya hice mi mandado, compré la comida y ya estaba en la casa. Entonces yo, por lo general, parqueo mi carro encima de la acera de mi casa y ahí lo dejo. Ese día, pues llevaba 3 saquitos de comida a los perros. Entonces yo soy de los que, la verdad, tengo algo de cuidado cuando llego a mi casa y llego y empiezo a bajar el primer saco. Entro, cierro el portón, pongo el saco, salgo otra vez y siempre volteando a ver a todos los lados. Siempre con precaución porque nunca se sabe. Bajo el segundo, ¿verdad? Ya cuando llegué por el tercero, de seguro ellos, porque ellos son oportunistas, ellos me vieron de lejos, vieron que el carro estaba cargado, vieron algo que miraron ellos con la oportunidad. Y yo estoy en lo que estoy bajo, yo salgo de la casa, volteo a ver, miro que pasa un chavo. Y yo lo volteo a ver, ¿verdad? Nunca se sabe. Digo, ya, ¿verdad? No, pasó de lejos ya. No miro, no viene nada, no viene carro. Me monto el saco, cierro la puerta, el baúl del carro. Y en lo que voy entrando y quiero cerrar el portón, mis ojos solo ven 2 pistolas. Y automáticamente mi reacción fue tirarles el portón. En lo que yo tiro el portón, volteo a ver y, pues, uno sabes en el momento, a la adrenalina uno piensa, yo me bajo el saco y me lo pongo en el pecho. Con el fin de yo decir, este man me dispara, algo va a absorber este Sí. saco de comida, digo yo, ¿verdad? Sí. Entonces, Y más si es a quemarropa. sí, y lo tengo como a una distancia de menos Centímetros. así. Y me Sí. tiene con la pistola apuntándome y viene otro. Y yo se le decía, ellos en ningún momento me hablaron. Solo Sí. yo les decía, hey, tranquilos. Pero al mismo tiempo yo estaba cerrando el portón, tratando de cerrar el portón. Lógicamente eran tipos de estatura baja, delgados, y con mi fuerza pues le fui cerrando un poco el portón. En todo esto yo no me acuerdo de mis perros, ¿verdad? Entonces lo que estoy cerrando el portón y yo le digo, hey, tranquilo. Cuando solo miro ver pasar la sombra blanca, que es uno de mis perros, ¿verdad? Cuando lo veo de frente, yo solo miro que el perro salta y le muerde la mano donde tiene la pistola el tipo, ¿verdad? Cuando pasa eso, el tipo se va para atrás, lógicamente, una mordida. Y es un pitbull, el man se hace para atrás y empieza a pelear con el perro. Y mi mente es, en lo que el otro me quite, me deje de apuntar, yo cierro el portón, ¿verdad? Porque tengo la otra perra que estaba ahí, que estaba ladrando y le tenía miedo también. Entonces, cabal. ¿Cuántos perros tenés, Ronnie? Mira, actualmente tengo 7. Todos son pitbull. De esos 7, 4 son pitbull y 3 chihuahuas, ¿verdad? Que son los más bravos. Ok, pero seguí con la historia. Ok, entonces, cuando pasa eso, él me deja de apuntar y yo automáticamente tiro el portón y lo cierro. Cuando pasa eso, ponerle que todo esto que te estoy contando es en menos de un minuto. Minuto y medio tal vez. Pero en mi mente era largo el tiempo, ¿verdad? Cuando yo cierro, yo solo escucho 2 detonaciones. Y automáticamente dije yo, me mataron al perro, dije yo, ¿verdad?
Pues pucha, y aparte de eso... Tú ya habías cerrado el portón. Yo el portón ya lo había cerrado. Ok. Y aparte de eso empiezo a pensar, ese perro es de mi hermana. Y dije, mi hermana se va a morir que le mataron a este perro, digo yo. Pues pucha, pero al instante yo escuché que ellos arrancaron. Como en mi portón pequeño tengo una ventanita, yo abrí la ventanita y me asomé y ahí estaba el perro. Y solo le abrí el portón y él entró. Lo llamé y entró. El perro quedó reactivo. Pues ante la situación y todo eso, porque de las detonaciones, y el perro venía con sangre en la boca. ¿Y tú te asustaste? Yo me asusté porque escuchó dos disparos. Le dieron al perro. Entonces digo yo, voy a revisar al perro porque si lo tengo que llevar, lo llevo al veterinario y que hagan lo que tengan que hacer. Si lo tienen que operar, que lo operen y todo, pues, porque él está arriesgando la vida por mí. Yo no voy a ir a llevarlo para que lo curen, pues. Sí. Pero el perro quedó tan reactivo que él sí se jugaba conmigo, pero no se dejaba tocar. Cada vez que yo quería revisarlo, él me gruñía. Entonces yo lo quise dejarlo. Nos fuimos para la sala, lo metí. Estuvimos jugando un rato con él. Al ratito ya se dejó revisar y todo. Y la verdad que no tenía nada. Al día siguiente estoy lavando afuera la acera de la casa con mi hermana y solo me dice mi hermana, oíme, ¿qué es eso? Y solo miramos que va rodando algo por la acera. Y yo, ¿qué es eso? Digo yo, ¿verdad? Y ya lo agarro y me acerco. Era un dedo, literalmente. Y ahí me doy cuenta y me empiezo a recordar que esa era la sangre que el perro tenía en la boca. Que fue que le hizo una amputación traumática de lo que es uno de sus falanges cuando se puso a pelear con él. O sea, de que le hizo un corte limpio a tu perro. Le hizo un corte limpio, literalmente. Yo digo de que ese perro se lo regaló Juan Orlando. De sí, cuánta hambre tenía el perro para querer comerse ese dedo. No, yo digo de que cuando fueron a dejar a Ronnie al hospital, le dieron ese perro ya entrenado. Ya entrenado. Sí. Para que lo cuide. Yo voy a la reacción que tuvo tu perro, Ronnie. Creo que es algo de admirar, pues que los perritos son parte de la familia, ¿verdad? Son parte de la familia de uno y qué buen corazón de tu perro vos. No creo que todos los perros hagan eso, la verdad. No, yo creo que el mío sale corriendo. ahí me mata. Sí, no, literalmente, la verdad que ellos en la casa pues son como hijos más. Esos perros pasan consentidos, ¿va? Les dan carne 4 veces a la semana, ¿va? Pasan por veces en aire acondicionado, duermen con mi hermana muchas veces, ¿va? Pero son agradecidos y la verdad que ese tipo de perros uno los tiene porque son perros de guardia y custodia, ¿verdad? Son de guardia y protección, perdón. Entonces, nunca había estado en una situación con ellos ahí que ellos reaccionaran ante la situación, ¿verdad? Sí. Tal vez sintió mi miedo, ¿verdad? Sintió mi adrenalina. Porque el perro en ningún momento había visto al ladrón. El perro estaba en un pasillo. El perro vio cómo tú reaccionaste. Sí. Ya después cuando ya me pongo a ver todas las cámaras, yo miro que el perro sale del pasillo y el perro ya cuando va para afuera, el perro ya va en posición de ataque. Hasta la forma en cómo trotaba, ya se miraba que el perro iba allá a atacar. Sí. Óyeme, Ronnie, pero ese video salió en todos lados. Sí. ¿Cómo fue que todo el mundo tuvo esa imagen? Pues la verdad que yo no sé, la verdad. Yo se la mandé a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá. Pero me imagino que alguno de ellos la ha de haber compartido a alguien cercano. Y sí, porque salió en todos lados. Ronnie ya salió 2 veces en HCH. Sí. No, literalmente salió en HCH, Sí. en varios. Muy pronto va a estar a la par de Ariela. Bueno, pucha. ¿Y qué tan cierto es de que de verdad te dieron un año de comida para perro gratis? ¿Qué tan cierto fue eso? Es mentira. Lo que me regalaron fue un saco de comida, ¿verdad? Y una pet shop le mandó una caja con regalos. Eran huesos que los fabrican ellos, que son comestibles. Y me invitaron de otros lados, ¿verdad? Como La Jungla, por ejemplo, me invitó a que fuera con el perro. Pero el problema es que los perros, como son para cuidar, entonces y no ellos toman cerveza tampoco. Entonces, no toman cerveza. Aquí va a ir a la jungla, vos. Sí, entonces no lo iba a llevar a un lugar donde había más gente porque ellos son bravos. Entonces, para evitar, mejor no, ¿verdad? Que le tenían una sorpresa, le tenían otras perritas ahí para él. Sí, de seguro. Sí. Pero la verdad que, primero Dios, ¿verdad? Que lo protege a uno y ellos, pues, que la verdad arriesgan la vida por uno porque él hizo arriesgar la vida porque lo pudieron haber matado. Sí. Eran 3, con pistola los 3, ¿va? Dios hace todo también que los perturbó
a ellos. Vieron al perro y se brequearon todos. Yo creo que nunca pensaron que había un perro. Sí. Un perro en la casa de ese... No, nunca pensaron de que alguien iba a salir en contraataque a la acción Sí. de ellos, pues. Y eso fue lo que los agarró desprevenidos. Y seamos honestos, un pitbull con su boca abierta y corriendo en dirección hacia vos, Da miedo. creo que da miedo. Sí, sí da miedo, sí. Azoros. Pero esa historia es cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Casualmente mi mamá pues viajaba bastante y cuando viajaba mi mamá nosotros nos quedamos en el cuarto con mi papá y de repente un día pues normal, ya nos acostamos, estuvimos viendo tele, ya y mi papá apaga el tele, ya nos íbamos a dormir, cuando de repente en la grada de la casa solo escucha que viene gente subiendo. Y lógicamente mi papá lo primero que hace es de un salto y ya estaba en la puerta, ¿verdad? Y en aquel entonces mi papá manejaba arma en la casa. Viene a agarrarle una escopeta que tenía. Cuando él va para la puerta del cuarto, se escucha que uno de los otros cuartos abren la puerta y la tiran. Pucha, mi papá más preocupado y nosotros, los tres, atrás de mi papá, como unos pollitos. Y mi papá sale y nosotros atrás de mi papá, viendo, buscando. A ver qué pasaba, si había entrado alguien, porque... ¿Qué bandido había entrado? ¿Qué bandido? Porque Sí. todavía yo me recuerdo y bien audible los pasos que venían en la grada, ¿verdad? Que iban subiendo. Ya fuimos a ver toda la casa, no había nada. Las luces estaban apagadas, las puertas estaban cerradas con llave. A los minutos, pónganle que como a los 20 minutos, le cae una llamada a mi papá de uno de mis tíos, que era que había fallecido mi abuela. Y hoy en día, pues ya cuando ya soy grande, yo pienso que mi abuela llegó como a despedirse de la casa, ¿verdad? Porque pasó eso, que en mi casa la verdad nunca han asustado ni ha pasado nada fuera de lo normal. Y que pase eso y que a los minutos llame a mi papá que mi abuela había fallecido, yo pienso que fue que se fue a despedir, digo yo, ¿verdad? Eso ha sido la vez que yo he dicho, me ha asustado, ¿verdad? Porque fue algo que sí fue bien audible para mí. Pero en algún momento escucharon algo, voces, pasos. Voces no, pero pasos sí, como que vamos subiendo gradas, como que 2 o 3 personas van subiendo gradas. Más o menos ponerle que, como eran las horas de la noche y nosotros íbamos a dormir, ponerle que tipo 10, porque ya era, íbamos a la escuela al día siguiente, ¿verdad? No era tan tarde. ¿Cuántos años tenías tú? Uy, por lo menos tenía unos 8 años, creo. Bueno, ahora vamos a seguir porque tú no tienes nada que contar, ¿verdad? No, realmente a mí no me ha ocurrido nada. de A ese vos, pero tipo. ni el recibo de la luz te ha asustado. ¿Ah? Esos pegan sustos enormes, sobre todo Todos los ahorita que meses, le aumentaron el 40%. Sí. Tengo un mensaje de una usuaria de TikTok. Me mandó un video. Después del video me manda esto. Dice, no sé muy bien la historia, pero se dice que en todos los Carrión pasa esto. Un niño sale y siempre deja estas huellas. Se dice también que sale una mujer vestida de negro. Me empieza a comentar aún más. Dice, se dice que en los espejos se miran huellas y se escucha como un niño jugar con una pelota. También se ha visto a una mujer de negro. Y esa historia del niño, según dicen, han visto esas huellas en las tiendas de Carrión y en las del City Mall y Mega Mall. Dicen que eso ya es viejo y que siempre ha pasado. Entonces, les voy a mostrar el video para que ustedes lo vean. Te lo voy a pasar a ti primero, Ronnie, para que tú lo veas y tú deduzcas qué puede ser esto. ¿Lo estás viendo tú también, Ventura? No. Es corto, ¿verdad? Sí, es corto, es un video corto. Te puedo decir que mi mamá lo primero que haría sería castigarlo por dejar ese desorden ahí. Sí, pero vaya, en este caso, ¿tú creerías que pasó algo parecido? Ok, y de que esas huellas son de algún espectro que haya salido en estas tiendas de Carrión. Pucha, está... ¿Por qué? No, o sea, hay un montón de cosas de que realmente nosotros no las conocemos. Como dicen, hay que creer. No hay que creer, pero tampoco dejar de creer, ¿verdad? ¿Qué? Puede ser que sí. Creo que es de ignorantes decir que algo no existe sin realmente tener todas las base. pruebas o una base. Sí, sí, así es. Yo digo, porque si tú te fijas, sí se miran unas huellas bien cruentas, ¿verdad? De un pie bien formado. Yo digo de que eso ha de ser una broma. Una broma que alguien hizo, de alguna manera elaboró algo para dejar impreso en el piso. Se quitó el Estas zapato y huellas. puso la... O no es necesario quitar el zapato. Tú has visto de que los maniquís tienen pies también, Exacto. ¿verdad? ¿Qué tal si le puso un calcetín para que se viera incluso aún más? Porque tú sabes de que el maniquí no puede absorber nada. ¿Qué tal si le puso un calcetín y empezó a dejar las huellas así? Ok.
Yo lo he visto, yo he visto varias veces ese video y definitivamente yo difícilmente puedo decir esto es de un espectro, esto es de algo paranormal. Pero vaya, dicen de que han escuchado incluso cosas aquí. A mí nunca me ha ocurrido nada sobrenatural, pero por ejemplo en los lugares en los que trabajo la gente se acusa cosas sobrenaturales. En el Seguro Social, por ejemplo, pasa de que puntualmente a veces los pacientes comentan historias de que, doctor, ¿por qué me van a colocar tal medicamento si ya me lo vinieron a colocar? Y uno está así como que, pero no es la hora a la que enfermería pasa a colocar medicamentos. Entonces, cuando llamo a la enfermera para confrontarle y decirle, oíme, fulana de tal, ¿ya le colocaste el medicamento a don Pedrito? No, doctor, si todavía no pasamos. Entonces, cuando empezamos a preguntarle, los pacientes, la mayor parte del tiempo, describen a una licenciada en enfermería que murió en un accidente regresando desde La Ceiba hacia el hospital. Precisamente ella iba al Seguro Social. Dios tenga en la gloria a su alma. Pues resulta de que esas historias no han sido de una o dos veces, sino que tienden a ser repetitivas. Al mismo tiempo se acompañan algunas otras historias de que escuchan a niños gritando o cosas por el estilo. ¿Te ha comentado algún paciente en el Seguro o en el Catarino que escuchan a niños jugar? Sí. Yo creo que lo más tétrico fue en el Mario Rivas, que no sé si lo recordás, Ronnie. Había una paciente cuando estaba en los tiempos del COVID, estaba en la cama 28. Era una paciente que ya tenía un cáncer de mama y que ella siempre decía que había un niño que tendía a llegar a jugar con ella y que era el que se comía los yogurts de ella. Y ella decía que el niño salía de debajo de la cama de ella. Nosotros no le creímos evidentemente en ningún momento, pero para los últimos días nos empezó a llamar la atención de que era más enfática en este relato que hacía. Resulta que el día que la paciente fallece, realmente se volvió, los delirios que nosotros asociábamos respecto al niño se volvieron más intensos, se ponía más agresiva. Nosotros dijimos, ok, está en una encefalopatía hipoxémica por el daño que tenía por el COVID. Cuando ella muere, que nosotros venimos a revisar, se prepara el cadáver y toda la situación. En lo que mueve la camilla de ella, un montón de botecitos de yogur debajo de la cama. La paciente no se podía mover. O sea, les digo, literalmente era una paciente que era minusválida y que estaba anquilosada. No podía moverse. Y el paciente que estaba a la par, porque era un cubículo donde solo 2 personas podían estar, el paciente que estaba a la par dijo que tenía más de 5 noches sin dormir porque él escuchaba la voz de un niño jugando alrededor de la paciente. ¡Qué loco! Sí, fuerte. ¡Qué loco! Y no sé si, bueno, me imagino que sí tú has escuchado esto. Yo lo escuché de William cuando vino aquí, que dice de que incluso lo toman como una referencia para un paciente que ya está por morirse. ¿Okay? Que cuando ya te están refiriendo de que escuchan niños jugar, es porque ya solo tiene horas de vida. No sé si tú has escuchado eso. Alguna vez, pero realmente uno no se detiene tanto en esas cosas. Imagino que ha de ser algún periodo de involución en la conciencia, sobre todo esto de que la gente comenta de que ve pasar la vida ante sus ojos, que hace un par de años salió un artículo que demostró que justo antes de morir... Mira literalmente toda su vida en un instante. Que las porciones del cerebro que se encargan de los recuerdos y estos se activan, pues. Sí. Ventura, hay algo que sí me gustaría que tú sacaras de ese baúl de los recuerdos. Yo sé que tú sabes esta historia. Yo ya hace días la quiero comentar y yo sé que tú sabes bastante de esta historia. ¿Te acuerdas cuando en el Catarino llegaron unas gemelas? Que estas gemelas, su padre las tenía enjauladas. Yo sé que tú te acuerdas. Sí, estuvieron bastante tiempo en el hospital realmente. Ok. ¿Te acuerdas? Bueno, te voy a comentar. Yo no sabía de este caso. Yo recuerdo de que yo iba a subir para el área de, no sé si era para el área de medicina interna, pero yo iba a subir a las escaleras y justamente cuando me disponía a subir, iban subiendo estas 2 niñas gemelas en un estado de emaciación. Caquexia. En caquexia, súper delgadas y las habían envuelto con esas batas descartables de quirófano, que las habían envuelto porque las niñas literalmente las habían encontrado desnudas. Al parecer el padre las tenía enjauladas como que desde bebés a las niñas estas, ¿verdad? Y como que las maltrataba y hacía un montón de cosas con ellas y las encontraran llenas de heces y un montón de cosas. O sea, fue algo trágico. Luego de que cuando yo las veo, las niñas van subiendo, pero su caminado no es un caminado de un ser humano, Ronnie. Es un caminado como que tú ves a una criatura desplazarse de un lado a otro, ¿ok?
O sea, es como una criatura en estado de alerta. Imagínate una criatura en estado de alerta. Ok, así van caminando las dos, volteando a ver para todos lados. Sus pasos eran como bien cuidadosos. Ok, pero las dos iban agarraditas de la mano. Y atrás de ella venía aquel montón de cámara, ¿verdad? Aquel montón de periodistas que habían escuchado la historia y querían saber más de la historia. Pero luego de eso yo no supe nada más porque no estaban en mi sala. Pero yo creo que sí estaban en tu sala, ¿verdad? Sí, sí estaban. Estuvieron bastante tiempo en un cubículo para ellas dos. Recordando que en el Catarino el cubículo es para 3 personas generalmente. Ellas estuvieron aisladas y creo que estuvieron en el hospital. No recuerdo bien si fueron 6 meses o 1 año. Porque no había un lugar donde alojar a las nenas. Y ¿Cuántos años tenían ellas? Aproximadamente. yo creo que sí, aproximadamente andaban arriba de los 19 años. Lo que pasa es que eran niñas que habían estado desnutridas y encerradas durante mucho tiempo, que realmente se miraban como que si fueran bebés de 10, de 12 años. ¿Sabes qué es lo curioso, Ronnie? Y es algo que a mí me contaron, ¿no? Definitivamente yo no tuve contacto con ellas. Dicen de que estas niñas no podían hablar. O sea, ellas nunca les enseñaron a hablar, a articular palabras. Pero de alguna manera las dos se podían comunicar entre ellas. Incluso dicen de que se podían comunicar de manera telepática. ¿Es Pucha. cierto esto? Yo no sé si telepáticamente, pero lo que sí era que tenían comprensión dentro de ella. Había una que yo recuerdo que era mucho más pícara que la otra. Una de las chicas tendía a ser más pasiva y recuerdo que le gustaba pintar más o dibujar más, pero había otra que sí se encargaba como de hacer picardías, de agarrar pupú y embarrarlo en la ventana por donde nosotros la mirábamos, o a veces te la tiraba si estabas descuidado. Pues, ¿Estas chicas en qué sala estaban hospitalizadas? En medicina de mujeres. En medicina de En mujeres. medicina de mujeres, sí. Ok. Porque estas chicas no estaban en pediatría. Porque ya no tenían la edad para estar en pediatría, ya tenían más de 18 años, si no me equivoco. Y lo que pasa es que, claro, el desarrollo de ellas había sido un desarrollo restringido. Entonces, eran chicas que no podían hablar como una persona adulta, pero sin embargo tenían la edad legal para estar en medicina de mujeres. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con ellas después de estar hospitalizadas? Sí, creo que al final, después de 1 año, la trasladaron a uno de los centros del DINAF, que eso era el último trámite que hacía falta para poder llevarlas a que estuvieran allá. Prefiero creer de que llegaron a un lugar mejor. ¿Y qué habrá pasado con el padre? Seguramente lo enjuiciaron y habrá pagado algún tipo de condena, pero a ciencia cierta no sé en qué quedó el caso. ¿Tú sabes en realidad la historia detrás de qué fue lo que hizo el padre con ellas? Porque yo solo escuché especulaciones, yo nunca escuché la historia completa. Creo que eso, por elección de las autoridades, nunca se hizo público. No sé realmente si fue así o no, pero lo mismo que escuchaste es lo mismo escuché yo, de que el padre las había detenido básicamente encerradas en su casa, amarradas ni siquiera con cadenas, sino que como con cabullas o sogas, algún tipo de cosa con la que la amarrara, y que las torturaba de alguna manera, aparte de que aparentemente las violaba. Pero no es algo que me conste o algo que lo haya leído después en un periódico. Sí, qué interesante. La verdad es que son... Imagínate, tú no sabías esa historia y tú estuviste en el Catarino. Y casi al mismo tiempo. Sí. Bueno, me llevaba como 2 añitos arriba. Menos. Sí, pero no, la verdad no había escuchado yo de ese Sí, caso. fue una historia bien tremenda. Pobrecitos, la verdad. El sufrimiento Sí. que tuvieron durante 19 años. Bueno, para ellas no fue sufrimiento, para ellos eso era la vida, pues. Sí. O sea, el vivir el día al día de esa manera Ya era costumbre. ya era algún tipo de estilo de vida de ellas. Lo que dijiste, ellas vivían el día a día en su mecanismo de defensa y de supervivencia, tratando de estar alerta a cualquier peligro que se asomara. Y el papá era el peligro. Bueno, chicos, gracias por haber participado en este podcast. Gracias, doctor Ronnie, por haber venido. No, gracias, doctor Salvatore, por la invitación. La verdad que fue un placer. Me la pasé muy bien, ¿verdad? En confianza, ¿verdad? Y ¿Cuántas veces fuiste a regar el orégano? 2 veces. 2 veces fui a regar el orégano. Les voy a contar de que quien empezó con el orégano fue el doctor Daniel Chinchilla. ¿En serio? Sí. Él Ya es vino, una tradición. sí, él vino y le digo, porque estábamos grabando y me dijo, hey, ya vengo, me dice.
Y yo, doctor, no. Ya vi un orégano, me dice. Y ya vi de que no lo estás regando. Voy para allá, me dice. Con razón se ve fuerte y frondoso. Las experiencias del maestro. Sí, así es. El maestro único. Sí. Gracias, Ventura, por haber venido también. De verdad que fue un gustazo haberte tenido. Igual al doctor Ronnie. Están súper bienvenidos cuando quieran regresar, ¿ok? Si tienen alguna otra historia que se les refresque la memoria y la quieren contar, pues están bienvenidos para regresar, ¿ok? Yo sé que Ventura tiene un montón. Es más, tenemos una también de la emergencia de cirugía de un compañero que era bien salado y que nos tocó turnar con él, y ese día llegó un bus que el bus entero se accidentó. Entonces, definitivamente. Tenemos pendiente esa historia. Pero chicos, bueno, fue todo por hoy. No sé si tienen algo más que agregar, doctor Ronnie. Que nos volvás a invitar. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Doctor Jorge Ventura. Que por favor, a la gente que nos mira, que no deje de sintonizarnos. Las próximas van a estar más interesantes Las todavía. próximas van a estar más picantes. Las próximas van a estar más cool. Perfectas. Sí. Nos despedimos desde el estudio del doctor Salvatore con el doctor Ronnie, Muy buenas noches. con el doctor Jorge Ventura, Chao. con el doctor Isaac Acosta, Buenas noches a todos. y en cámaras, el hombre del momento, Franklin Rodríguez, alias El Trun.